El Señor nos ha brindado un modelo de revelación para guiarnos incluso en medio de una tragedia o catástrofe a través de los líderes locales. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Sean todos bienvenidos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación espiritual, individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por acompañarme el día de ayer durante la transmisión completamente en vivo. Y el día de hoy, el tema que nos convoca en este video es cuál es ese modelo que el Señor ha establecido, nos ha dado para proveernos esa protección que necesitamos incluso cuando ocurran catástrofes o tragedias de conmoción en nuestras naciones de origen. El tema de hoy se llama la revelación en medio del desastre. Voy a enfocarme el día de hoy en tres mensajes, uno por el Elder Eyring, otro por el presidente Gordon B. Hinckley y por último por el presidente Russell M. Nelson. En primer lugar, quiero leer una historia que este es el punto de partida de este análisis y es el presidente destaca un agricultor. El de Eyring, en la conferencia más reciente del año pasado, mencionó, recordando la experiencia que tuvo cuando estaba en el templo y se desbordó una presa de agua en Idaho, la ciudad donde él residía en ese momento como rector de una universidad. Cuando ocurre esta tragedia y llena de agua completamente la ciudad, causando destrozos, incomunicando a las familias, el presidente se encontraba en el templo y en esa ocasión, ustedes recordarán la historia cuando estaban en una habitación de un motel pasando la noche, pero no podían comunicarse con sus hijos. Él les dice a su esposa que pase lo que pase, todo iba a estar bien gracias a los convenios del templo. Bueno, hablando de esta tragedia, de la catástrofe que ocurrió, de la inundación por la presa de Idaho, quiero traer hoy lo que ocurrió en días posteriores a este evento. Y en primer lugar, en este mensaje que se llama Revelación Continua de octubre del 2014, él dice lo siguiente: la revelación es de valor solo si aquellos que están siendo guiados reciben una revelación confirmadora. Entonces, hermanos, esta parte es interesante antes de leer la historia, porque la revelación, cuando se nos da, tiene éxito o logra su propósito solo si, son palabras textuales, solo si aquellos que están siendo guiados reciben una revelación confirmadora. Entonces, ayer colocaba el ejemplo de la esposa de Lot y lo que ocurrió cuando Sodoma iba a ser destruida por estos ángeles enviados por Jehová del Antiguo Testamento. Lot se le pidió salir con sus hijas y su esposa. Sin embargo, eso que estaban viviendo, esa protección de ángeles enviados para sacarlos de lo que iba a ocurrir de la destrucción de la ciudad, no fue prácticamente que bien aceptada por la esposa de Lot. ¿Por qué? Porque la historia nos dice que cuando ella mira hacia atrás, que la instrucción había sido clara, no miren hacia atrás, simbolizando a deja atrás, deja a un lado todas esas cosas del mundo que te atan a Sodoma. Ella simbólicamente cuando mira hacia atrás, para nosotros puede significar que no estaba recibiendo completamente esta revelación confirmadora porque estaba en presencia de siervos del Señor enviados para protegerlos. Y aún así, ella no hizo caso de las instrucciones específicas. Los siervos, estos ángeles enviados por Jehová, le pidieron no mirar hacia atrás y ella no lo hizo. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Que cuando un líder local
cuando el profeta, cuando los apóstoles nos dan instrucciones, solamente algunos van a recibir esta confirmación. ¿Por qué? Porque habrá muchos que en el corazón literalmente no han sostenido o no están sosteniendo a los 15 profetas videntes y reveladores. No es lo mismo levantar la mano en señal de apoyo que sostenerlos en nuestra mente y nuestro corazón, que escuchar con la intención de obedecer la voz del Señor a través del profeta. Son dos cosas completamente distintas. Y una vez que escuchamos la voz del profeta y prestamos oído y atención a lo que él dice, entonces ahí es cuando viene esta revelación confirmadora. Ahora, dice el presidente Ayrin lo siguiente: vi ese milagro de revelación después que se desbordó la presa Teton en Idaho en 1976. Muchos saben la historia de lo que sucedió, pero el ejemplo de revelación continua que recibió un presidente destaca puede bendecirnos a todos en los días venideros. Entonces, hermanos, lo que él va a relatar en su mensaje de conferencia general para nosotros en este año 2025, que son nuestros días, nos puede servir esta experiencia de este presidente destaca y lo que el presidente Aire aprendió para los días venideros. Entonces, el modelo de revelación que vamos a ver en esta historia nos debe servir a nosotros para reconocer lo que puede ocurrir y lo que va a ocurrir efectivamente en los días venideros. Miles de personas fueron evacuadas cuando sus casas quedaron destruidas. El dirigir las operaciones de socorro recayó en un presidente de estaca local, un agricultor. Yo me encontraba en un aula del Colegio Universitario Riggs, unos cuantos días después del desastre. Un líder de la agencia federal encargada de desastres había llegado y él y sus asistentes principales entraron al salón grande en el que el presidente destaca había reunido obispos e incluso a algunos ministros de otras religiones locales. Yo estaba allí porque muchos de los sobrevivientes estaban recibiendo cuidado y alojamiento en el campus del colegio universitario del que yo era el rector. Al comenzar la reunión, el representante de la agencia federal encargada de desastres se puso de pie y comenzó a decir con voz de autoridad lo que era necesario hacer. Tras enumerar cada una de las 5 o 6 tareas que dijo eran esenciales, el presidente destaca respondió suavemente: eso ya lo hicimos. Después de unos minutos, el hombre de la agencia federal dijo: creo que me voy a sentar y observar por un momento. Él y sus asistentes entonces escucharon mientras los obispos y presidentes de quórum de élderes dieron un informe de lo que habían hecho. Describieron las indicaciones que habían recibido y seguido de sus líderes. También hablaron sobre lo que se habían sentido inspirados a hacer al seguir las instrucciones de encontrar a familias y ayudarlas. Ya era tarde. Todos estaban demasiado cansados para demostrar mucha emoción, salvo el amor que sentían por las personas. El presidente destaca dio unas cuantas instrucciones finales a los obispos y luego anunció la hora de la siguiente reunión de informe, que se efectuaría temprano por la mañana. A la mañana siguiente, el líder del equipo federal llegó 20 minutos antes de la hora establecida para que empezara la reunión de informe y asignaciones. Yo estaba cerca y escuché que le dijo en voz baja al presidente destaca: presidente, ¿qué le gustaría que yo y los integrantes de mi equipo hiciéramos? Dice el presidente Ayrin: lo que ese hombre vio, lo he visto en momentos de emergencia y pruebas por todo el mundo. El presidente Packer tenía razón. La revelación continua llega a los presidentes destaca para elevarlos por encima de su propia sabiduría y capacidad. Y más allá de eso, el Señor da a aquellos a quienes el presidente dirige una confirmación de que sus mandatos provienen de Dios por medio del Espíritu Santo a un ser humano imperfecto. Entonces, hermanos, aquí
a través de este modelo de revelación que ha sido dado por el Señor a través de nuestros líderes locales, específicamente del presidente destaca, los obispos y los presidentes del quórum de élderes, en medio de una catástrofe, en medio de una tragedia, incluso en esos momentos de conmoción, la revelación fluye, hermanos. La revelación fluye a través de hombres imperfectos, a través de hombres humildes, como este presidente destaca que era agricultor. Y la revelación, hermanos, es lo que en el fondo puede sacarnos de esos momentos de conmoción, de miedo, de desinformación, de no saber qué hacer. Todos estos sentimientos, hermanos, pueden ser mitigados solo si nosotros recibimos la confirmación espiritual de que estamos siendo guiados por la mano del Señor, si escuchamos la voz de los líderes locales. En esta ocasión, del presidente destaca que estaba siendo guiado por el Señor y de hecho estaba dirigiendo incluso a los equipos especializados en la parte de los organismos federales de los Estados Unidos. Hermanos, incluso los organismos federales estaban dejándose guiar por este presidente destaca que de oficio era un agricultor. Hermanos, eso es reconocer la mano del Señor. Eso en medio de la catástrofe, de las crisis, de la conmoción, de los desastres naturales como se están llevando a cabo ahora, es lo que en el fondo nos puede consolar, nos puede guiar en medio de todas estas situaciones y en el fondo darnos la seguridad que necesitamos. Si ustedes se dan cuenta, las reuniones que ellos hacían, dirigidas por este presidente destaca, era de informe y entregaba tareas. Y estas reuniones se daban cada cierto tiempo. Este modelo de entregar informes, hermanos, no es nuevo, no es nuevo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando ustedes y yo asistimos al templo, específicamente a una sesión de investidura, vemos este modelo. Vemos este modelo. A los misioneros se les enseña este modelo de entregar informes. De hecho, en el manual de Predicame Evangelio se encuentra también registrado este modelo. Este es el modelo que el Señor ha establecido, hermanos, para guiarnos en estos momentos de tragedia, angustia, catástrofe y miedo. Hermanos, escuchemos a los líderes locales, sobre todo cuando ocurran estos eventos. Ahora, quiero leer algunas citas de un mensaje del presidente Gordon B. Hinckley, específicamente hablando del oficio de presidente destaca. El presidente destaca es el oficial llamado por revelación para ocupar el lugar entre los obispos de los barrios y las autoridades generales de la iglesia. Él desempeña una responsabilidad de suma importancia, recibe capacitación de las autoridades generales y él a su vez capacita a los obispos. Entonces, si se dan cuenta, hermanos, en esta ocasión, el presidente Hinckley nos dice que el presidente destaca es el líder a cargo de recibir primero la administración o la guía de las autoridades generales y a su vez de entregar capacitación y guía a los obispos. Es decir, hermanos, entre las autoridades generales y los líderes, los obispos, el líder que está en el medio, creando ese puente entre la revelación que viene de las autoridades generales y los obispos, ese líder es el presidente destaca. Y en esta ocasión, ese es el enfoque y lo que resalta el presidente Hinckley en este mensaje de abril del 2000, que se llama precisamente El presidente destaca.
Eh, yo les había dicho, creo que, no sé si lo habrán entendido así, del oficio de presidente de estaca es un llamamiento, mejor dicho, no es un oficio. Dice el presidente Hinckley: los presidentes de estaca de la iglesia constituyen un maravilloso organismo. Habiendo sido escogidos por inspiración, son sumamente diligentes en el desempeño de sus deberes. Son hombres de talento, son hombres que tienen conocimiento en cuanto a las doctrinas y las prácticas de la iglesia. Son hombres de mucha fe, son hombres que son llamados del Señor para presidir en las áreas de su jurisdicción. Entonces, hermanos, es precisamente el motivo por el cual debemos prestar atención a las palabras de los presidentes de estaca. ¿Por qué? Porque ellos han sido llamados precisamente por el Señor para presidir las áreas de su jurisdicción. ¿Cuál es su jurisdicción? Todos los límites geográficos de la estaca, sean cuales sean. Entonces, hermanos, hay estaca que solamente recorrer los límites se llevaría horas. Bueno, todo lo que ocurra dentro de esos límites geográficos, el presidente destaca, tiene por su mayordomía la bendición, ¿verdad?, de recibir revelación para toda la estaca. Sigue diciendo el presidente Hinckley: tengo una confianza total en los hombres que ocupan este puesto. Sus deberes son numerosos y grandes son sus responsabilidades. Ellos son conscientes de su insuficiencia, pero sé que oran para recibir guía y ayuda. Sé que estudian las escrituras para recibir respuesta. Sé que en la vida de ellos este trabajo ocupa un lugar primordial. Entonces, el presidente Hinckley, profeta del Señor, dice: tengo una confianza total en estos hombres que tienen plena, ¿verdad?, conocimiento de las numerosas responsabilidades y conocen sus insuficiencias. Sigue diciendo: debido a la gran confianza que tenemos en ellos, suplicamos a los miembros locales que no soliciten que las autoridades generales les den consejos o les den bendiciones. Sus presidentes de estaca han sido llamados bajo la misma inspiración con la que han sido llamadas las autoridades generales. Entonces, hermanos, en nuestras estacas tenemos literalmente todas las llaves del sacerdocio que necesitamos para llevar a cabo la obra de salvación de este y del otro lado del velo. Tenemos las llaves de los presidentes de quórum de élderes, acompañadas de las llaves del obispo y las llaves del presidente de estaca. Todo esto, hermano, también acompañado de las llaves de los presidentes de misión, nos permiten a nosotros perfectamente llevar a cabo la obra del Señor en estos últimos días. Hermanos, es importante que ahora nosotros podamos sostener, no solamente levantando la mano, sino sostener de corazón, escuchando a los siervos del Señor en nuestras estacas, haciendo caso a lo que ellos nos recomiendan hacer. Recientemente, yo lo he compartido, en muchas estacas se está recibiendo la instrucción de preparar planes de emergencia, de recordar a los hermanos la preparación para la segunda venida. E incluso en áreas del Caribe, a los santos se les está pidiendo recordar también este tema del almacenamiento y la preparación de mochilas de emergencia. Todas estas cosas, hermanos, se llevan a cabo a través del ímpetu espiritual y de los impulsos de las tareas de los presidentes de estaca, los obispos y los presidentes de quórum de élderes. Entonces ellos reciben directamente, hablando de la mayordomía, de los llamamientos del presidente de estaca, instrucciones de las autoridades generales. De ahí radica la importancia de prestar atención a sus palabras y a su guía en estos momentos de tragedia. Ahora, quiero leer en esta parte las palabras del presidente Nelson a los líderes, específicamente a nosotros los que poseemos el sacerdocio y que servimos en algunos puestos de liderazgo en estos momentos cruciales de la iglesia y del mundo. Dice el presidente Nelson en abril del 2019:
Mis queridos hermanos, nuestro Padre los escogió para venir a la tierra en este momento crucial. Por su valentía espiritual preterrenal, se hallan entre los más selectos y más valientes hombres que hayan venido a la tierra. Satanás sabe quiénes son y quiénes eran en la vida preterrenal, y comprenden la obra que debe hacerse antes de que el Salvador regrese. Y tras milenios de practicar sus astutos artificios, el adversario es experimentado y pertinaz. ¿Sabes qué me llama la atención, hermanos, de esta cita? Cuando el presidente Nelson dice, específicamente hablando de los líderes, de los poseedores del sacerdocio que están sirviendo en este momento llamados a su obra, él los conoce. Satanás nos conoce y sabe que nos hallamos entre los selectos y valientes hombres que vivieron en la preexistencia y que han venido en estos últimos días. Aún más, hermanos, dice el presidente Nelson que Satanás comprende la obra que debe hacerse antes de que el Salvador regrese. Hermanos, y esto es interesante porque muchos santos de los últimos días aún no comprendemos a plenitud la obra que debe hacerse antes de que el Salvador regrese. La obra del recogimiento en ambos lados del velo. Muchos de nosotros todavía no hemos prestado atención ni oído a las palabras del profeta, cuando ya en el pasado quedó la orientación familiar, por ejemplo, y llegó el momento de elevar ese nivel de servicio a la administración. Al día de hoy, hermanos, en palabras del Elder Gon en una ocasión, dijo que la cifra de los que dicen que son ministrados no va de la mano con los que están ministrando. Y esto, hermano, en el fondo nos dice que todavía, como santos de los últimos días, no hemos entendido la administración. Y la administración, hermanos, se dio en un momento previo a la pandemia para prepararnos para lo que venía. Y ese modelo de ministrar de una manera elevada y más santa es el modelo que el Señor ha revelado. Y nosotros, muchos de nosotros, aún no comprendemos este modelo porque no lo estamos practicando. Sin embargo, Satanás sí comprende la obra que debe hacerse. Y como él comprende lo que debe hacerse, entonces sabe qué teclas, ¿verdad?, debe tocar como simbólicamente en nuestra vida para que nosotros no llevemos a cabo esta obra. Dice el presidente Nelson, afortunadamente, el sacerdocio que poseemos es mucho más fuerte que las acechanzas del adversario. Les ruego que sean los hombres y los hombres jóvenes que el Señor necesita que sean. Recientemente se están celebrando un aniversario más de el sacerdocio arónico, de la restauración del sacerdocio arónico. Hermanos, así como Moisés expulsó a Satanás, así como el mismo Salvador expulsó a Satanás, nosotros podemos hacerlo a través de nuestras acciones, a través de siendo verdaderos discípulos de Cristo, siendo pacificadores. Nosotros tenemos, los que poseemos el sacerdocio, el poder de Dios en la tierra para servir, actuando en su nombre en beneficio de sus hijos. El Señor necesita hombres desinteresados que pongan el bienestar de otras personas por encima del propio. Necesita hombres que trabajen a propósito para oír la voz del Espíritu con claridad. Necesitan hombres del convenio que guarden sus convenios con integridad. Es decir, hermanos, el Señor necesita hombres, específicamente hablando de líderes, el Señor necesita presidentes de estaca, obispos, presidentes del quórum de eldres, miembros de un consejo de barrio, de un sumo consejo de estaca. Necesita hombres que trabajen con el propósito para oír la voz del Espíritu Santo con claridad. En la historia que leímos, ese presidente de estaca estaba escuchando
la voz del Señor con claridad. Y fue tanto así que los organismos del Estado se dieron cuenta de que prácticamente todo lo que ellos sabían, lo sabía un hombre humilde, agricultor, que había sido llamado como presidente de Estaca. Necesita, dice el presidente Nelson, hombres que estén decididos a mantenerse sexualmente puros, hombres dignos a los que se pueda recurrir sin previo aviso, para que den bendiciones con el corazón puro, la mente limpia y las manos dispuestas. El Señor necesita hombres deseosos de arrepentirse, hombres con afán de servir y de ser del batallón del Señor conformado por dignos poseedores del sacerdocio. Hermanos, en la última conferencia, uno de los mensajes estaba dirigido al servicio. La única manera de prepararnos para la segunda venida, hermanos, es prestar servicio ahora. Ahora. No cuando ocurra una catástrofe, un tsunami, la destrucción de una represa de agua, un tornado, un terremoto. No. El Señor necesita que los hombres, específicamente que poseen el sacerdocio, comencemos a ministrar y a servir ahora. Ahora, en la medida que lo hagamos, nosotros vamos a aprender a trabajar a través del Espíritu Santo para cuando lleguen esos momentos de conmoción, de tragedia, de catástrofe, de miedo, nosotros podamos ser los ojos del Señor, las manos, los oídos en esta tierra para servir, para dar ánimo, aliento a sus hijos en estos momentos de angustia. Hermanos, es ahora que nos tenemos que preparar escuchando la voz del presidente de Estaca, de nuestros obispos y de los presidentes de quórum de élderes. Hermanos, es ahora que debemos servir. Digámosles al obispo, obispo, no tengo llamamiento, necesito servir. Obispo, hace rato no limpio la capilla, necesito servir. ¿En qué momento puedo ir a limpiar la capilla? Obispo, ya tengo un llamamiento, pero quiero servir si hace falta alguna otra necesidad. Servir en la primaria, por ejemplo, ayudar a cualquier tarea, repartiendo los signos, dirigiendo los signos. ¿Qué más puedo hacer, obispo? Esa es la manera, ese es el tipo de hombres, hermanos, que necesita el Señor en estos últimos días. Satanás nos conoce e intenta destruirnos cada segundo, en cada aliento de respiro, cada cosa que miramos, en cada pensamiento, en cada paso que demos. Él está intentando destruirnos. Pero hoy, hermanos, les quiero testificar, al igual que Elías y Eliseo lo sabían, y Eliseo luego se lo dijo a este joven siervo, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Yo les testifico que en momentos de conmoción, de tribulación, de miedo y angustia, en la medida en que escuchemos a los líderes locales, específicamente al presidente de Estaca, nosotros vamos a encontrar refugio espiritual y temporal en esos momentos. Testifico de que el Salvador vive. La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es su iglesia. Testifico del libro de Mormón. Testifico del poder del sacerdocio. Testifico de que estos son los últimos días. Y todas estas cosas las comparto contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por acompañarme el día de hoy. Te invito a que te puedas suscribir si no lo has hecho. Reacciona con un me gusta en un comentario para que la plataforma pueda seguir compartiendo el contenido y nos estaríamos viendo el día de mañana nuevamente. Hasta luego y gracias por acompañarme el día de hoy. Chao. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial